Si, como yo, habéis tenido mascarillas decoradas de usar y tirar y os apetece reciclarlas y darles una segunda vida, estáis en el vídeo adecuado. Y además utilizaremos esos restos de papel que nos van quedando de algunos proyectos. ¿Os gusta la idea? ¡Comenzamos! Como os decía en la intro, hoy vamos a utilizar la tela decorada, la capa superior de mascarillas higiénicas. Yo tengo dos modelos y vamos a utilizar la capa impresa, la bonita, la que tiene el dibujo. Este tipo de fibra sintética se conoce como TNT, tejido no tejido. Y como sabéis, tenemos que desarmarla. Cortaremos las gomas, que quizás nos vengan bien para alguna otra manualidad. Nos quedaremos con el clip de la nariz, ese alambre rígido. Separaremos las dos capas que tienen protectoras, el filtro interior y la capa de TNT. Si está limpia, como es mi caso, la podemos guardar, que ya sabéis que este tejido nos viene bien como una especie de entretela. Y nos quedaremos con el precioso dibujo geométrico de una de las mascarillas y las flores más tipo shabby chic vintage de la segunda. Los soportes que vamos a decorar hoy son estas piezas con forma de bobina que ya utilizamos hace unos cuantos meses en el canal. Entonces hicimos muchas ideas y yo creo que al final se perdió un poco la esencia de cómo decorar estas piezas que ya vienen así, cortadas en madera. Yo tengo dos tamaños, haremos las dos grandes y las pequeñitas. La técnica nos sirve igual si lo hiciéramos sobre cualquier otro soporte de madera o incluso si no disponéis de estas piezas las podemos recortar en cartón gris contracolado. Con el tejido recuperado de cada una de las mascarillas vamos a cubrir las dos piezas en madera que tengo más grandes. Y ajustando muy bien el diseño a las piezas podemos decorar el frontal y la trasera con una misma pieza de tejido decorada. Si lo hiciéramos con las piezas más chiquititas podríamos cubrir varias por delante y por detrás con una misma pieza de tejido. Para preparar las bases de madera voy a darle una mano de pintura acrílica blanca por ambos lados sin cubrir los bordes. En lugar de pintura acrílica también podréis utilizar un gesso blanco o imprimación. Y una vez la capa de pintura ha secado, vamos a pegar la servilleta. Extenderé una capa bastante generosa, pero no excesiva, de cola blanca sobre la superficie de madera. Estoy utilizando cola blanca de carpintero de buena calidad. Y a continuación, ajustando muy bien los bordes a la pieza, voy a ir pegando el pedazo de tejido. Y para ajustar y pegar muy bien este tejido a la superficie, voy a ir haciéndolo dándole pequeños golpecitos a la superficie, pasándolo por encima poco a poco. Muy importante no frotar este tejido, ya que levantaríamos el pelo con el que está realizado y favoreceríamos que se formaran pelotillas o pelusillas que estropearan nuestro trabajo. En lugar de recortar el tejido al borde de la pieza como tiene tanto recoveco, vamos a utilizar una lija o lima de uñas e ir limando por el borde. Exactamente igual que cuando hacemos decoupage y utilizamos servilletas o papel de arroz para nuestras piezas. Aunque es evidente que con este tejido nos va a costar un poquito más, ya que es más duro y resistente. Y por tanto es posible que en algunos puntos nos tengamos que ayudar de alguna pequeña tijera para hacerle algún corte. Una vez que ya tenemos toda la pieza lijada o limada, repito los últimos pasos de pegar el trozo de tejido sobre la parte trasera y limar todos los bordes. Y mirad, simplemente así, qué bonitas quedan ambas piezas. Para fijar y proteger nuestro trabajo le voy a extender por ambas caras un par de capas de la misma cola blanca que hemos utilizado para pegar el tejido no tejido, diluido con un poquito de agua. La mezcla dependerá de la calidad de la cola que estéis utilizando y de lo espesa que sea esta. Tenéis que intentar dejar que la consistencia que quede o que obtengáis de la cola sea ligera.
sin estar demasiado aguada, por un motivo, porque no lo vamos a extender a pinceladas, ya que esto levantaría el pelito y el poro del tejido y le crearía bolitas e irregularidades a la superficie. Así que vamos a ir depositando pequeñas cantidades de cola con el pincel, unas al lado del otro. Si nos pasamos un poquito no pasa nada, ya que la superficie se va a igualar, ya lo iréis comprobando, y tanto la porosidad de la madera como la del tejido irá absorbiendo la capa de cola que le estamos poniendo. Cubierto uno de los lados con esta capa protectora, lo dejaremos secar bien, tarda un poquito en secar. Yo no lo acelero con pistola de calor para evitar que se formen burbujas de aire, podríais utilizarlo con mucho cuidado. Una vez que ha secado la capa de cola sobre este lado o cara de la pieza, repetiremos el proceso sobre la parte inferior. Ya ha secado por completo esa primera capa de cola protectora que le dimos por encima, y para limar y lijar impurezas y asperezas que se hayan podido formar en la superficie, le voy a pasar una lija muy fina por encima a ambos lados, ya sin miedo a que se levante pelusilla o pelos del TNT. Y de nuevo repetiré el proceso anterior, extendiéndole una nueva capa de cola protectora, exactamente la misma proporción que hicimos anteriormente. Ahora ya la puedo extender a pinceladas. Una capa generosa, no importa que nos quede un poco irregular, porque de nuevo se absorberá perfectamente esta capa de cola barniz que le estamos dando. Así es como han quedado nuestras piezas, perfectas y con un brillo muy especial. Podríamos dejarlas perfectamente así. Yo les voy a dar una capa de barniz acrílico al agua para darle un punto extra de protección al trabajo. Y voy a utilizar uno en acabado satinado para matizar un poquito ese brillo exagerado que le da la cola. Podríamos dejar así estas piezas. Yo voy a ir un puntito más allá matizando los bordes con una tinta. También podréis utilizar una cera de envejecido, lo que tengáis, y darle un aspecto un poquito más vintage. Comienzo con la que tiene los dibujos geométricos y perfecto. Pero al tener la segunda idea, la de las rositas en la mano, me he dado cuenta que al extender la capa de barniz por encima, este ha creado pequeñas zonas craqueladas sobre la base de cola inferior. ¡Qué curioso! Y en la otra no me ha ocurrido. Esto ha sido un efecto totalmente aleatorio, pero vamos a aprovecharlo y resaltar las grietas con ceras o pátinas. En este caso voy a utilizar una en color bronce. Extiendo una pequeña cantidad de la pátina por encima con el dedo y retiro el exceso limpiando la superficie con un paño viejo de algodón. De esta manera le habremos dado un tono más antiguo a toda la superficie y marcada las grietas esas que se han formado espontáneamente. Que si os gusta el efecto, ya sabéis que podréis utilizar un craquelador de 2 componentes que vimos hace un par de semanas sobre unas rodajas de madera, y el efecto más o menos es similar. En este caso la grieta es un poquito diferente porque solo ha salido en algunos puntos concretos de la superficie. Pero me gusta. Si os está gustando la idea de hoy y todavía no os habéis suscrito, podéis hacerlo. Es muy sencillito. Simplemente tenéis que pulsar el botoncito rojo que aparece debajo de esta pantalla de suscripción. Y si activáis la campanita que está a su lado, os llegará una notificación cada vez que suba una nueva idea al canal. Y así no os perderéis nada. Para las bobinas pequeñas voy a utilizar restos de papeles de otros proyectos, bien sean de scrap, cartulinas decoradas o papeles efímera. Incluso nos servirían papeles de periódicos o revistas con imágenes que nos gusten, o aquellas que podemos imprimir en nuestra casa. Para los primeros, los restos del vídeo anterior, de las preciosas cajas realizadas con la colección Flower de Panalisa Craft. No tienen desperdicio y como nuestras piezas son pequeñitas, nos sirven casi todos los restos. Un proceso muy sencillo.
Extenderemos una capa de cola blanca de carpintero sobre la madera. Pegaremos el papel por encima, presionamos bien, insistiendo un poquito en los bordes para que se queden marcados y a continuación de nuevo echaremos mano de esas lijas o pequeñas limas que cubran y lleguen bien a los recovecos de estas piezas para retirar todo el exceso alrededor del papel. ¿Por qué no lo recorto con una tijera? Muy sencillo, porque el corte se vería un poco irregular y queda más perfecto si lijamos esos bordes al igual que hacemos cuando realizamos un decoupage tradicional. Mismo proceso sobre la parte posterior de todas las piezas. Tened en cuenta el sentido del dibujo para que nos quede bien colocado. En este caso no habría problemas porque son lunares y flores. Si colocamos alguno de ellos invertido tampoco pasaría nada. Pero en el caso de que estos tuvieran texto, como veremos a continuación, que las piezas nos queden correctamente colocadas. Para matizar los bordes e integrar todo el conjunto que nos quede perfecto, de nuevo vamos a echar mano de las tintas de tampón. Podríais utilizar, como siempre os digo, cualquier cera o pátina que tengáis. A mí este sistema, ya que lo tengo, me resulta más fácil. Con un tampón cogemos tinta y por los bordes, a pequeños toquecitos, iremos dando sombreado a ambos lados de la pieza. Y aunque generalmente siempre utilizo el mismo tono sepia o walnut para este tipo de trabajos, me he decantado por utilizar también el gris, un ahumado, un tono smoke muy bonito que también queda perfecto dependiendo del diseño del papel que estemos utilizando. Con los restos de estos papeles efímera que veremos más adelante en un proyecto que ya tengo acabado, voy a decorar 3 bobinas más. ¡Tachán! Ya está, exactamente igual que el proceso que vimos anteriormente. Y mirad qué bonitas quedan. Yo por lo menos estoy encantada, me chiflan. Más acorde con uno de los diseños que hicimos con TNT, estos bonitos papeles con azulejos hidráulicos, tipo antiguo, andaluces, que tengo con distintos tonos. Escojo entre todos uno de ellos y qué bonito queda también. De nuevo, a este lo matizo con el color gris en los bordes. Para terminar, papeles efímera con partituras musicales. Y sí, a este no le cambio por nada ese matiz vintage tan bonito que tiene tanto el papel como la pieza que acabamos de realizar. Y mirad cómo han quedado todas juntas. Si no tenéis papeles decorados o restos que os hayan quedado, también podemos utilizar servilletas, papel de arroz o impresiones caseras. Y os dejaré por aquí arriba y abajo en la cajita de información la primera idea que realizamos en el canal. Bueno, unas cuantas ideas que ya teníamos para organizar nuestras cintas. Algunas de ellas sobre estos mismos soportes o similares. Y allí os explicaba diferentes maneras de obtenerlas, incluso de crear las siluetas y también otras técnicas de decoración. Si os ha gustado la idea de hoy y no habéis visto la primera, estoy segurísima de que os encantará verla ahora. Yo voy sumando cintas, puntillas, lazos, rafias, cola de ratón a toda mi gran colección de pequeños complementos para mis manualidades. Y os cuento un secreto, yo no sé dónde voy a meter estas nuevas. Ya no me va quedando espacio donde poder guardarlas. Tendré que hacer alguna cesta, caja, contenedora para todas ellas. Bueno, familia, espero que os hayan gustado las ideas que os comparto hoy. Y como siempre, que os ayuden e inspiren en vuestros proyectos. Nos veremos la semana que viene. ¡Chao!